Muy buenos días a todos. Tantas bendiciones de Dios que se reciben. Obviamente significan un compromiso para cada uno de nosotros. No solamente dar testimonio, sino ir entendiendo cada vez más quién es Dios, cómo Él se mueve y cómo actúa a través de su Hijo Jesucristo, quien es el Señor de la Iglesia y a quien enviamos nuestras peticiones y nuestras oraciones. En esta mañana quiero compartir algo que de pronto puede ser muy conocido, pero hay algo en la Biblia, y es esto. Aunque repasemos cosas que ya hemos visto, aparecen conceptos nuevos que profundizan y nos permiten entender mejor lo que hemos leído muchas veces. Conocemos mucho la historia de Saulo, cómo llegó a conocer al Señor. Sabemos que él era un perseguidor, pero no sabemos o quizás no nos hemos fijado en algunos detalles que son muy importantes en la conversación que Saulo tuvo con Jesús cuando se encontró con él. Porque allí hay un tipo de conocimiento y de relación que es el mismo que debemos tener nosotros, igual, exactamente igual. Y creo que nos conviene entender ese significado que está allí y que a lo mejor hemos pasado muchas veces por allí y no nos hemos dado cuenta. Quisiera comenzar con algunos versículos para entender un poco la historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. En el versículo 1 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Aquí se nos habla de la elección de los diáconos, se nos habla de el inicial crecimiento de la iglesia. Esto es después de Pentecostés. ¿Y qué nos dice acá? Que ya en la iglesia habían entrado muchos judíos que se habían convertido a Cristo. Y estos judíos que se habían convertido a Cristo también estaban teniendo una relación, un compañerismo con griegos. Aquí dice griegos. La palabra griegos aquí significa los que no eran judíos y que también estaban convirtiéndose a Cristo. Entonces, fíjense que la iglesia comenzó con dos tipos de personas: judíos que se estaban convirtiendo a Cristo y también gentiles que también estaban siendo tocados por el Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia está en el versículo 7 del capítulo 6. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén también. Y noten esto: muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, se está produciendo una explosión de crecimiento. Y aquí van a surgir líderes que han sido discipulados por los apóstoles y que son los que están llevando adelante el crecimiento. Ellos son los que más figuran en este momento. En el capítulo 6, en el versículo 8, se nos menciona uno de ellos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Uno de los líderes del crecimiento de la iglesia en estas primeras etapas fue Esteban. Y Esteban era solamente un diácono.
escogido para muchas tareas. Y Dios le comienza a usar a Esteban para el crecimiento de la iglesia. Obviamente comienzan las consecuencias negativas. Versículo 9. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Imagínense hasta dónde había llegado ya el crecimiento. Había salido de Jerusalén. Y el problema ahora era enfocar a Esteban como el líder, como el hombre responsable del crecimiento de esta nueva fe. Obviamente entonces que eso trajo sobre Esteban una observación muy cuidadosa para ver cómo se le podía pillar en algo para destruir esa fuerza con la que la iglesia estaba creciendo. Entonces decidieron inventar un cargo, un juicio contra Esteban, para acusarlo públicamente de que él estaba atacando las raíces del verdadero judaísmo y por ende estaba tocando la ley. En el capítulo 7 nos encontramos con lo que pasó con Esteban. En ese capítulo 7 nosotros encontramos la gran predicación de Esteban. Y esa predicación no tuvo otra cosa que decir que no había otro Dios, sino Jesucristo. Que Jesucristo era quien Dios había escogido para levantar su iglesia. Hizo ver el gran error en que estaban los judíos y los sacerdotes, pero no fue tolerado, fue rechazado el mensaje de Cristo. Fueron rechazados absolutamente todos los elementos que ocupó Esteban para decir: están equivocados, están peleando con el que no deben pelear. Esa fue la base de su predicación. Y en el versículo 54 del capítulo 7, versículo 54 del capítulo 7, dice: oyendo estas cosas, lo que Esteban predicaba, se sentían heridos en lo más vivo y rechinaban los dientes contra él. La palabra de Dios no puede resistirse. Imagínense si alguien pretende que puede resistir la palabra de Dios. Está diciendo que también puede resistir a Dios mismo. E iba a surgir una persona que iba a tomar esa línea de pensamiento. No solamente puedo resistir la palabra de estos cristianos, también puedo resistir al supuesto Dios que estos cristianos tienen. Y esa fue la acción de Saulo. Oyendo estas cosas, se sentían heridos en lo más vivo. Rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Noten esto. Aquí es algo milagroso, pero es el amor de Dios para con Esteban, de permitirle ver quiénes estaban al lado de él. Estaba Dios Padre y estaba Jesús. Y allí se le está diciendo a Esteban: estás diciendo toda la verdad y nosotros te estamos respaldando y estamos contigo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Inmediatamente los judíos, ¿qué dijeron?
horrible. ¿Cómo puede decir eso? ¡Qué altanería! ¡Qué mentira más grande! Es una infamia, y se tapaban los oídos para no oírlo. Y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era un rabino, aparte de su ciudadanía romana, y solamente alguien como él podía tener la autoridad para permitir que los judíos mataran a alguien mediante apedreamiento. Los judíos no podían aplicar esa pena sin una autorización romana. Y justamente Saulo fue el que dio esa autorización. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Y el 8:1, miren lo que dice. Y Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Es decir, ya el nuevo crecimiento de la iglesia ya no fue en Jerusalén. Se nos va a mostrar una ciudad muy importante, muy estratégica, llamada Damasco. Pero aquí es el primer punto donde Saulo comienza a tomar acción contra los cristianos. Está usando su autoridad como romano, su autoridad como rabino. Podía tomar decisiones sobre esto, y él inició la persecución. Comenzó la persecución. No quería saber nada de los cristianos. Y el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él tenía la obligación de tomar los presos y llevarlos a Jerusalén. Se llenaron las cárceles de Jerusalén con los cristianos gracias a la eficaz persecución de Saulo. Sin embargo, vean el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dios levanta a Felipe, otro diácono, para que reemplace la gran obra que hizo Esteban. Y es él el que lleva adelante ahora la predicación. ¿No les llama la atención que no se nombra a los apóstoles en el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo podemos entender eso? Tal como lo dice la Biblia, que cuando todos tuvieron que arrancar, los apóstoles pudieron quedarse en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron en Jerusalén? Obviamente, quizás había temor. Y hasta ahora ellos no habían cometido nada que justificara que se les persiguiera. Pero sí fueron los diáconos. ¿Será que así va a pasar con nuestra iglesia, que nuestros diáconos van a ser los perseguidos? Ojalá, sería una bendición para ellos, así como también lo sería para nosotros. De manera entonces que en el versículo 8, nosotros vamos viendo más consecuencias. Unos hombres piadosos, versículo 2 del 8, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Noten, no se habla que ningún apóstol estuvo en esa ocasión. Hombres piadosos tomaron esa gran responsabilidad de hacerse parte del que murió ajusticiado.
Y Saulo asolaba la iglesia, feliz, creyendo que hacía lo mejor para Dios. No nos olvidemos que Pablo era judío y aparte de eso religiosamente hebreo. Para él la religión hebrea, judía, era la verdadera religión. Para él Cristo era de pronto alguien que no era buena cosa para el pueblo. Quizás, a lo mejor un terrorista disfrazado de predicador. Se consideraba que los seguidores de Jesucristo, en ese momento, que estaban siendo perseguidos, eran celotes. Recuérdense que Pedro era un miembro del grupo de los celotes. Eran muy fuertes, muy directos, no callaban nada, compartían sus ideas y aparte de eso, usaban una espada al cinto. Entonces se pensó que Cristo podría ser quizás el dirigente de ese grupo. Entonces, con mayor razón, a perseguirlo. Y ahora, el Imperio Romano ve que el asunto también tiene que ver con él, y el Imperio Romano comienza a mirar a Saulo de tal manera de nombrarlo oficialmente el perseguidor de la iglesia. Y así sucede. Pasamos al capítulo 9. Fíjense, los capítulos están todos seguiditos. Y en el capítulo 9, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Es decir, ya recibe una autorización oficial. Si sin esa autorización oficial era tan cruel al perseguir los cristianos, ¿cómo sería ahora con la autorización? Y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No los identificaban como cristianos, sino como seguidores del camino. Porque ellos decían muchas veces lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces se les conocía como los del camino. Y aquí es donde está la esencia de lo que queremos compartir en esta mañana, en los versículos que siguen. Damasco era una ciudad prácticamente comercial. Damasco era una ciudad que era un paso obligado para todas las caravanas que circulaban por el Israel antiguo y por las grandes partes de Roma. Todos los negociantes con sus caravanas tenían que pasar por Damasco. Y los creyentes huyeron a Damasco y allí predicaban y constantemente estaban teniendo gente nueva, gente que iba de paso. Y de esta manera el cristianismo crecía mucho más todavía. Versículo 3. Aquí pongamos mucha atención porque aquí vamos a encontrar algo nuevo y algo demasiado fuerte y decisivo para nuestra vida como creyentes. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Analicemos esto. Saulo era hebreo de los hebreos. Su religión era judía. Conocía de la ley, obviamente.
Pero parece que Saulo siempre estuvo más interesado en la ley, dado que él era abogado también. ¿Y qué sucede en este aspecto? Él tuvo contacto con Roma porque era ciudadano romano. Y los romanos tenían un sistema religioso copiado de los griegos en que los dioses se relacionaban con los seres humanos. Cuando usted mira toda la religiosidad griega, los dioses participaban en la vida de los seres humanos. Los dioses tenían relaciones con mujeres humanas y de allí nacieron los semidioses como por ejemplo Hércules y otros. Entonces, algo de eso también estaba en la mente de Saulo. Y a Saulo le llama profundamente la atención y yo creo que le crea cierto respeto cuando oye una voz y ve un tremendo resplandor en el cielo. ¿Qué pensó Saulo? Esto no es normal. Esto no es de este mundo. Aquí hay algo que tiene que ver con dioses. Y eso pensó él. Por eso entonces hizo una pregunta tan respetuosa en el 5. ¿Quién eres, Señor? Pero allí no está diciendo en la palabra Señor ni Dios ni Cristo. Simplemente está reconociendo una autoridad desconocida para él, pero que le hace sentir temor y respeto. ¿Quién eres, Señor? Y escuchó la voz. Y mire lo que la voz le dijo. Mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás equivocado si crees que estás persiguiendo a los cristianos y que podrás acabar con ellos. Al que estás persiguiendo es a mí. Al que te estás haciendo dioso es a mí. Y mira, si quieres continuar haciendo esto, te advierto lo siguiente. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quieres seguir dando patadas al aguijón? Sigue dándolas. Sigue dándolas. Pero fíjate, te vas a herir una y otra vez, porque es como usar tu pie descalzo contra una punta que cada vez que tú patees te vas a sentir adolorido y sangrante. Fíjense, es interesante al descubrir cómo fue esta conversación. No fue tan sencilla. Por un lado, respeto y reconocimiento de Saulo ante lo desconocido, un gran resplandor y una voz. Respetuosamente quiere saber quién es. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién sabe qué esperaba escuchar él? A lo mejor una voz de apoyo. Me alegro de lo que estás haciendo porque yo también estoy contra esta gente. Sigue adelante. Y escucha lo que jamás pensó escuchar. Abre los ojos, con el que te está dando encontrones es conmigo. Yo soy Jesús. Te aconsejo que no sigas intentando enfrentarte conmigo, porque es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué contestó Saulo? Saulo quedó acabado emocionalmente, mentalmente. Todo giró en su cabeza. En unos minutos, segundos, se dio cuenta que estaba metiendo los pies hasta el fondo. Porque como hebreo de hebreos y judío, él sabía que había un Dios supremo en los cielos. Pero no aceptaba que Jesucristo era el Hijo del Dios de los cielos. Y aquí
se lo encuentra con él y comprende. Y él dice, Señor, no más guerra contigo. Ya entendí. ¿Qué quieres tú que yo haga? Esa humildad, Saulo no la había tenido en todos los años de persecución, ni antes. Era tan orgulloso como judío que decía, soy hebreo de hebreos. Es decir, no hay un judío tan fiel como yo. Y aquí está pidiendo papaya. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿qué significado tiene esto para nosotros? Esto tiene un significado nuevo, mis estimados hermanos. Y yo le doy gracias a Dios que me di cuenta de esto. Y en primer lugar, en este encuentro, la palabra clave que nos llega a través de Saulo y su diálogo con Jesús es esto. Aquello que nosotros hacemos, aquello que nosotros decimos, aquello que nosotros planeamos y pensamos que solamente estamos ofendiendo a otro hermano y pensamos que solo estamos ofendiendo a un líder o pensamos que solo estamos ofendiendo al pastor o a un diácono. Error. Escuchamos y debemos escuchar lo mismo que escuchó Saulo. Mira, yo soy Jesús y lo que tú haces, lo que tú estás haciendo es en contra mía. No es en contra de ninguna otra persona. Y al hacerlo en contra mía, estás tocando lo más importante en mí, le está diciendo Jesús. La iglesia no fue fundada por hombres, ni por los apóstoles, ni por los diáconos, ni por Felipe, ni por Esteban. No, esta roca que soy yo, dijo Jesús en Mateo 16. Esta roca que soy yo, sobre esta roca construiré mi iglesia. No hay otro jefe de la iglesia. Él es el responsable de todo lo que pasa en la iglesia. Él mueve la iglesia y quiere que la iglesia se muestre unida en doctrina, en oración, en todo. Entonces, ¿qué sucede? Como el caso de Saulo, que estaba en una indisciplina total frente al Señor, creyendo que hacía lo bueno. Es lo mismo que sucede con nosotros. Tenemos que reconocer que Dios es Dios y que su Hijo Jesucristo es Dios hecho hombre. Que Él es la iglesia, no el jefe de la iglesia. No nos equivoquemos. Él es la iglesia. El jefe, el que está a cargo de la iglesia, los que trabajan en la iglesia, somos nosotros. Pero no estamos trabajando en algo que nos pertenece a nosotros, sino es la voluntad y el amor del Señor Jesucristo que nos permite participar y disfrutar de su bendición, de su protección y de su compañía con nosotros. Por eso entonces, a la luz de lo que hemos visto al principio, la dificultad entre los judíos y entre los griegos, entre los judíos y los gentiles, siempre ha habido dificultad dentro de la iglesia. Por ejemplo, creyentes fieles y creyentes verdaderos.
Algunos sujetos a Cristo y su palabra, y otros seguidores y simpatizantes que no son absolutamente fieles ni sujetos a la palabra. Pero como pasaba al principio de la iglesia, pasa ahora. Y eso es lo que genera a veces dificultades. Pero esas dificultades no son contra los hermanos, eso es solamente al principio. Tenemos que ir entendiendo que las dificultades nos van a llevar a un diálogo como el que Jesús tuvo que tener con Saulo. Saulo estaba tocando la iglesia. Ese fue su gran error, no lo pensó nunca. Y al tocar la iglesia, está tocando al Señor Jesús. Y en este sentido, entonces, mis queridos hermanos, este es un concepto para mantenerlo en nuestra cabeza, en nuestra vida. La finalidad de todo este mensaje, que es corto, va a esto, a lo siguiente. Los invito al Salmo 101, 5, 8. Salmo 101, versículo 5 al 8. Este es un salmo de David. Y en este salmo de David, nosotros encontramos lo mismo que con Saulo. Cuando usted revisa y recuerda todas las barbaridades que hizo David, adulterio, engaño a su pueblo, un crimen de lesa humanidad contra el general de su ejército, y aparte de eso, teniendo un hijo fuera de matrimonio, que él esperaba que podría ser su primogénito para ser rey, sin embargo Dios intervino y murió. Una situación de acciones muy parecida a la de Saulo. Con esas actitudes, David, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo, deshonrando el por qué Dios le había puesto en ese lugar como rey. Cuando lo comparamos con Saulo, judío, hebreo de hebreos, conocedor de la ley, conocedor de Jehová y de sus sacrificios. Pero esa ciudadanía romana, si bien ayudó después para la obra, esa ciudadanía romana también cambió un poco su manera de pensar porque tenía que vivir ajustado a dos cosas: a su lugar en el Imperio Romano y a la vez el lugar que tenía en la sinagoga. Estaba en un conflicto, Saulo, muy serio. Ahora, David tuvo una caída como la tuvo Saulo, errores como los que tuvo Saulo, y conociendo la ley y conociendo la religión hebrea. Y David dice lo siguiente, después que su vida ha cambiado, él ha pedido perdón y ha retornado a la relación con Dios. Versículo 5 dice: al que solapadamente difama a su prójimo, lo exterminaré. No soportaré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y usted piense, ¿y si no nos damos nunca cuenta de esa persona? ¿Cómo darnos cuenta de que difama al prójimo? ¿Cómo darnos cuenta? Que es de ojos altaneros y corazón vanidoso. Aquí se aplica lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le diría Jesús a esa persona, a ese creyente? Mira, no estás haciendo daño a otro hermano, no estás haciendo daño real ni a la iglesia ni a otra cosa, es a mí. ¿Cómo cambia la situación cuando nos tomamos cuenta de eso? Ya no podemos decir, nadie lo supo,
nadie me oyó, eso quedó solo entre nosotros. No existe ya. No existe, queridos hermanos. El primero que habla en silencio a nuestro corazón es el que dice, yo soy Jesús, a quien tú ofendes. Yo soy Jesús, de quien tú estás hablando mal. Por cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis, dice la Biblia. Jesús fue muy claro. Un vaso de agua que demos a alguien, dice, no se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí. Jesús es el centro de la iglesia y de la vida de los creyentes en la iglesia. Y sigue David. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Es como si Jesús hablara a través de David para que moren conmigo. El que ande en el camino de la perfección, es decir, de buscar lo bueno, este será mi servidor. No habitará dentro de mi casa el que comete fraude. Qué serio esto que dice David. Él está arrepentido del fraude que hizo, del fraude que cometió, está arrepentido. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, pero bueno, basta un cariñito, no me pida más, es suficiente. Dios dice, mira, yo te estoy llenando de bendiciones, yo soy el que te permito tener un trabajo, soy el que te permito tener una vida más o menos aceptable, soy el que cuido de ti. Y yo te pido tu diezmo y tú no lo haces. Y no reconoces que no lo haces, al contrario. Levantas las manos con aquellos que lo están dando y tú no los das. ¿Qué diría el Señor allí? Lo mismo que a Saulo. Mira, esto no tiene nada que ver con las personas. No estás ofendiendo a nadie, principalmente. Es a mí. Es a mí. Y mientras sigas en esa conducta, vas a estar dando cosas contra el aguijón. Cada mañana terminaré a todos los impíos de la nación. Quizás Dios algo va a hacer sobre esto el 20. Para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los autores de iniquidad. ¿Cuál es la conclusión, estimados hermanos? ¿Estamos conscientes de esta situación? Que cualquiera de nuestra ofensa o no cumplimiento de lo que Dios espera de nosotros es una ofensa directa al Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. Es lo que Saulo aprendió. Por eso el tremendo cambio en la vida de ese hombre y llegó a ser el mejor de los apóstoles. Que aún Pedro, después en una de sus cartas, lo reconoció y dijo, pongamos atención a lo que ha dicho nuestro hermano Pablo. ¿Qué produjo el cambio? Él se dio cuenta con quién trataba en todas las acciones de su vida. Mi pregunta entonces, y es la que me hago yo también, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿Habrá algo en mi manera de pensar que tengo que cambiar? ¿O seguiré dando patadas al aguijón? El Señor Jesús estuvo dispuesto a aceptar a Saulo cuando Saulo dijo las palabras adecuadas. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y lo haré.
En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermanos. Son tiempos difíciles. Mire lo que está pasando en el mundo. Hay una crisis tremenda en la Comunidad Europea. Una crisis tremenda en Alemania, uno de los países más fuertes de la Comunidad Europea. En Francia, quieren cambiar al presidente de cualquier manera. Reconozcamos quién es nuestro Señor. Reconozcamos quién es nuestro jefe. Y a Él tenemos que servirle con verdad y con amor. Dios nos ha estado dando muchas bendiciones. Miren los testimonios, sanidades, de todo. ¿Basta solo en gracias? ¿O lo que Él espera de nosotros es fidelidad? A mí me parece en mi caso, fidelidad. Y mi oración al Señor es que me ayude a ser fiel. En todo. Absolutamente en todo. Y es lo mismo que le sugiero a usted que también haga esa oración con el Señor. Señor, yo quiero ser contigo fiel en todo. No quiero tener recuerdos que me hagan sentir mal frente a ti. Porque el Señor, muchas veces estamos orando y Él nos recuerda, oye, está pendiente de esto. No vas a hacer nada. Sé que el Señor tendrá una bendición para esta ciudad si nosotros nos transformamos en bendición para esta ciudad. Hay tiempos nuevos que vienen y son tiempos del Señor. Bueno, que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga su palabra y gracias por los ejemplos que Él nos pone. Ejemplos tan claros que nos permiten saber, sí, este es el camino. Por aquí debo caminar. Antes de orar, yo doy gracias a Dios por la vida de mi hijo Moisés. Como decimos en Chile, el Conchito fue el último. Está separado 10 años de la hermana que le sigue, que es Priscila. Fueron 10 años en que decíamos, bueno, ¿tenemos el otro o no tenemos el otro? Eugenia no estaba muy decidida. Yo le dije, mira, lo vamos a tener. Necesitamos otro hijo. Y llegó don Moisés. Y le pusimos Moisés porque fue un poquito salvado de las aguas, porque se rompió la bolsa donde estaba en el momento de nacer y salió con agua y salió con todo. Por eso le pusimos Moisés. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque cuando tú dices que es una palabra viva, cada día nos das significados nuevos que nos ayudan a entender qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia, que la bendición tuya repose sobre cada uno de nuestros hermanos y que podamos decir que somos del lado tuyo, del equipo tuyo directamente. Gracias por la ciudad de Cali. Señor, la ponemos en tus manos. Que seas tú manejando esta ciudad en estos días que pareciera que van a ser muy difíciles, pero contigo todo es posible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios, gloria a Dios.